Les extendemos una cordial bienvenida a Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. Este programa está dedicado al año de 1962, momento en que se dio una importante resistencia integrada por diversos sectores, como el laboral, el popular y el estudiantil, en contra de la represión del presidente Miguel Ydígoras Fuentes. La película que les presentamos a continuación se titula Las jornadas de marzo y abril de 1962, la lucha iniciada, que fue producida por Tebiusac y su realización estuvo a cargo de Edgar Dávila, con el apoyo de distintas instituciones como el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Guatemala. Todos somos hijos de los que hicieron la revolución del 44. Y entonces traíamos esa carga y nos dolía ver que todo lo que se había logrado a partir de la revolución del 44 se hubiera perdido. Y entonces el movimiento nuestro era como queríamos retomar la esencia. Nosotros veníamos de una formación democrática de los años de la revolución del 44. Yo hice toda mi primaria en el 44. Después de ese periodo terrible que fue del 54 al 60, era como un volver a renacer. Se dio al territorio nacional y en una finca de Retaluleu, que se conoce como la finca El Betia, propiedad del señor Roberto Alejos Arzú. Ahí se entrenaron estas fuerzas mercenarias con el apoyo, el financiamiento y sobre todo la presencia de instructores militares estadounidenses para que desde acá se entrenaran mercenarios y grupos de cubanos que de aquí de Guatemala salieron a invadir Cuba con la pretensión de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, con los resultados que históricamente se conocen. Esa invasión fue un absoluto fracaso. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Descubrimos en el año 60, cuando llevaban en San Antonio Suchitepeques, que no pasaban los trailers por la esquina tan pequeña, los trailers llenos de armamento para la finca del Betia. Estos jóvenes, John Sosa, Luis y todos ellos, Trejo, se rebelaron ante eso, ¿no? Ante la corrupción y ante lo que estaba pasando. No se respetaba la soberanía de los pueblos. Entonces empezaron a organizar manifestaciones. El presidente de la República negó constantemente de que existieran esas bases militares y sin embargo los periodistas llegaron a hacer un reconocimiento al lugar y lo denunciaron públicamente. A nivel continental había un ambiente revolucionario, la lucha revolucionaria estaba en auge a partir del triunfo de la Revolución Cubana, y en Guatemala pues en el año 1960 fue cuando se dio el levantamiento armado el 13 de noviembre. Los acontecimientos de 1960 contribuirán a crear condiciones subjetivas para el reavivamiento del movimiento estudiantil y popular, y más adelante el surgimiento de los movimientos guerrilleros. En este periodo se conforma el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego, que tuvo una beligerancia inusitada en las jornadas patrióticas de marzo y abril de 1962. Para aquellos momentos, en los establecimientos de secundaria, de posprimaria, institutos mixtos o de varones o de mujeres, en todos existía una fuerte organización estudiantil que se expresaba a través de las asociaciones de estudiantes, en las que año con año se convocaba a elecciones, en las que se consultaba a todo el conglomerado estudiantil y se elegían nuevos directivos que asumían la conducción de la asociación de estudiantes. Teníamos aquí organizada una república. Las alumnas tenían
cédula para votar, había congreso, estaban los tres poderes que se acostumbra en una democracia. Y era toda una escuela de civismo el que hacíamos entre las estudiantes, y pues nos dio mucha riqueza en el sentido de que había una integración de alumnas con dirigentes. En los establecimientos educativos también funcionaban radios estudiantiles, en donde durante las épocas, o más bien durante los horarios de los recreos, entonces los encargados de las radios pasaban programas culturales, anuncios sobre actividades culturales. Se promovió mucho, por ejemplo, concursos de oratoria, concursos de periódicos, murales, literatura, cuento, novela. Había una gran actividad alrededor del movimiento y de la organización estudiantil. La primera expresión que se produce de la organización de los estudiantes de secundaria es en 1958, es decir, 4 años después del derrocamiento del gobierno revolucionario de Arbenz y 4 años después de haberse instalado en el poder político de Guatemala un proyecto conservador y contrarrevolucionario como fue el que se instaló. Es importante hacer notar que esta expresión de organizar a los estudiantes de secundaria se hace justamente con la idea de poder tener un canal organizado que representara a los estudiantes y que pudiera tener una voz en torno a la situación de la problemática de la educación, pero también en torno a la situación nacional. Nosotros éramos muy críticos y queríamos que hubiera una formación académica correcta, y entonces no permitíamos mediocridad en los maestros. Ese era uno de los puntos principales. En el 60 movimos maestros y directores, en el 61 también, y en el 62 culmina con que teníamos la capacidad y la conciencia que podíamos también hacer cambiar al gobierno en ese momento, ¿no? Todos éramos parte del fuego, el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado. Nosotros éramos, teníamos vinculación, no habían celulares, no había teléfono, nada de eso. Todo se hacía a pie, nos venían a buscar los muchachos, tal día hay reunión, y eso se regaba, íbamos los representantes a diferentes lugares, se acordaba que podían hacer reuniones aquí en Belén, en el Central, en Comercio, y los conectes se hacían sobre la Sexta Avenida. Y las reuniones informales las hacíamos en el Fulu Show. Todos ellos participaban como representantes de sus propios centros de estudios, y en esas asambleas era donde se tomaban las principales decisiones, no solo en cuanto a la dirección de la organización, sino en cuanto a las actividades que se desarrollaban a nivel nacional. En un intento por garantizar su permanencia en el poder, Idígoras Fuentes manipula las elecciones al Congreso de la República a finales de 1961, dejando fuera a su oposición política, y provoca el descontento popular, ante lo cual declara el estado de sitio en enero para censurar las protestas. Dadas las leyes del momento, Idígoras, si desea reelegirse o dejar a un adláter suyo en el gobierno, tenía que contar con la presencia del Congreso, porque toda elección no resuelta en las urnas era trasladada al Congreso de la República, el cual se convertía de tal manera en un actor fundamental. En las elecciones que ocurrieron en ese año, el gobierno hizo fraude, e incluso le hizo fraude al MDN, que era la versión del MLN posterior, ¿verdad? El movimiento llamado Movimiento de Liberación Nacional de Sandoval Alarcón, que salió afectado para esas elecciones, y la integración del Congreso de la República pues fue rechazado popularmente, y eso fue lo que dio lugar al inicio del movimiento en todo el país. Como es la tradición más asquerosa en la política guatemalteca, es que los gobernantes son corruptos y unos y otros han hecho competencia por superarse en esta corrupción. Y uno de los gobiernos
más corruptos que la historia de Guatemala ha tenido es el de Miguel y Dígoras Fuentes. El pueblo en su conjunto se volcó contra esa corrupción generalizada, evidente, descarada. Una de las demandas más fuertes era el descongelamiento del escalafón. Entonces los maestros ya no tenían derecho a tener mejores sueldos, a poder tener los permisos de maternidad, una serie de garantías que teníamos de pensión al final y todo, no se podían obtener. Entonces nosotros logramos la restauración del escalafón. Era toda una situación de antecedentes que venía acumulándose y que habían creado en todo el país y en la sociedad, particularmente en los sectores organizados, una percepción de que ese gobierno era necesario cambiarlo por todas las torpezas y todos los compromisos en los que estaba incurriendo en términos de la soberanía nacional y en términos sobre todo de la mala administración pública que ese régimen tuvo en ese periodo. Entonces esto venía provocando una serie de disturbios callejeros, los estudiantes salíamos a las calles a protestar, éramos reprimidos por la policía, y en esas historias que duraron cerca de año y medio, entre 1961 y 1962, pues hubo centenares de estudiantes detenidos, torturados, muchos políticos de la época que eran opositores al régimen sufrieron el exilio, fueron expulsados del país. La comisión sindical del PGT, en las estructuras de ese entonces, tenía una estatura similar a la de la comisión política. Ahí fuimos informados del malestar del estudiantado y nosotros les informamos del malestar de los barrios bajos, de los barrios nuestros, del malestar que se sufría en nuestras casas y del malestar que se vivía en el campo. Empezamos a escuchar las propuestas de los dirigentes de la universidad. Escuchamos la participación de los jóvenes dirigentes de postprimaria, de las escuelas preuniversitarias. Pues empezaron a movilizarse para demostrar el descontento de la población. Ante esta situación, ya en diciembre del 61 había atisbos de grandes futuros disturbios. La Junta Directiva de la EU ya toma partido para denunciar la represión, el encarcelamiento de muchos dirigentes universitarios y populares, incluso la detención de estos en la tenebrosa penitenciaría central. Termina el año 61 y empieza el 62. Y la EU la Junta Directiva empieza a retomar algunas medidas. El 1 de marzo, la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, hace un llamado a protestar contra el gobierno por el fraude y demandan la destitución de 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el cese inmediato del estado de sitio y convocan a un paro de labores progresivo. En esta asamblea se dijo que debía pedírsela a Dígoras no darle posesión al Congreso, anular las elecciones del Congreso, terminar con el toque de queda, restituir las garantías. La convocatoria surtió efecto, se hizo por la prensa y por muchos medios allá en el MUSAC, enfrente del Congreso precisamente. Hubo un lleno total y hubo una serie de oradores. Nayo Lemus, presidente de la Asociación de Económicas. Una serie de unos 8 o 10 oradores muy buenos, muy connotados, y la asamblea se enardeció y aprobó totalmente estos puntos contra Dígoras. Entonces se decidió planteárselos al presidente inmediatamente y como primer gesto simbólico, ir al día siguiente, 1 de marzo, a depositar, todos vestidos de luto, una corona fúnebre en las puertas del Congreso, es decir, ahí enfrente, ¿verdad? E impedir de alguna manera que el Congreso tomara posesión. Otra de las exigencias era que los candidatos a los diputados electos de partidos de oposición se abstuvieran de tomar posesión.
y otra que los magistrados impidieran esto. El juego era muy simple y muy difícil. Las exigencias eran tan graves que al presidente de la República solo le quedan dos caminos: o acceder y declararse vencido ante el estudiantado, o no acceder. Al no hacerlo primero y hacerlo segundo, se desencadenó el problema. Él, por supuesto, no iba a acceder. Toda la Junta Directiva de la EU estuvo de acuerdo, es decir, todos comprendimos que las exigencias eran un ultimátum, que él no iba a aceptar. En eso estábamos muy claros. Es decir, sabíamos que vendrían actos posteriores, muy graves. El estudiantado de posprimaria organizado en el fuego, los maestros del Frente Unido del Magisterio Nacional FUM, el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero SANF y las organizaciones obreras aglutinadas en la Federación Autónoma Sindical de Guatemala atienden valientemente a la convocatoria de la EU y salen a las calles a protestar. En ese tiempo analizábamos las realidades por las que estaba atravesando el pueblo y su lucha y las perspectivas que le veíamos. Fue así como acordamos como federación sindical a aportar todo lo que a nuestro alcance estuviera. Que el fuego tenía ya una presencia muy importante. A las pocas horas manifiesta por escrito su adhesión total a la posición de la AEU, total e irrestricta. Y esto implicaba todas las acciones en las cuales el fuego podía estar mejor preparado incluso que la AEU, porque el fuego tenía ya una organización previa. La organización dependía de una comunidad, de una comunión ideológica, cosa que no ocurría en la AEU. La AEU era muy heterogénea. Entonces el fuego era ya un arma muy importante, como quedó demostrado a los días siguientes. Y todo esto había provocado entonces un apoyo de la población que se generó como respaldo total a las peticiones de los estudiantes. Pero estos eran algunos de los elementos puntuales que habían: el tema de la educación, la corrupción, el nepotismo, la situación internacional, a efecto de que en este tipo de aspectos se le diera mayor atención y se modificara el esquema de cosas que en ese momento aparecía. Como respuesta inmediata a las manifestaciones, Idígoras lanza a las calles al ejército y a la policía judicial para reprimir a los manifestantes. Llegando yo a la Séptima Avenida y Novena Calle Esquina, se parquea un carro y se baja un tipo bien fornido del carro y del pelo me agarró, me tiró dentro del carro. Me acostaron boca abajo en el carro y él puso su pie encima de mi espalda, pero con acento cubano. Algunos de estos cubanos que eran anticastristas se quedaron en Guatemala y fortalecían a la policía judicial, y que reprimían junto con la Policía Nacional, el Ejército, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos de huelgas. Luego de las primeras movilizaciones en la ciudad de Guatemala, estudiantes y trabajadores de distintos departamentos del país realizan manifestaciones atendiendo a las convocatorias de los estudiantes y el movimiento popular. En el marco del movimiento obrero capitalino, asistimos para empezar a llevar información a las facultades. Es así como, por ejemplo, entro por primera vez a la Escuela de Derecho, no para hacerme licenciado, sino para llevar la información que se requería para organizar la lucha del momento. También estuve
en el Akeche. También estuve en el Instituto Normal Central para Varones, informando, organizando. Y como nunca nos hemos avergonzado de esta tarea muy difícil, pero muy honrosa, de agitar para después organizar. Entonces, agitamos. Nuestra primera tarea como clase obrera fue ir a decir: estamos aquí los obreros, estamos junto a ustedes, necesitamos estar aquí, y aquí estamos. Entre esa fecha, 1 de marzo y el 5 de marzo, si mal no estoy, ocurre un acto disparatado. Ponen una bomba en la casa del estudiante, en nuestra sede. Entonces esto precipitó las cosas. Ya se creó un clima de guerra civil, por decirlo así. Entonces el fuego mostró su apoyo irrestricto. Los colegios profesionales también se les había pedido el apoyo. Entonces el Consejo Superior en pleno apoyó a la U, recriminó al gobierno estos actos vandálicos, y aquí empezó el problema. El fuego luego se fue apoderando de las calles, y la U también, pero el fuego, yo recuerdo que tuvo una beligerancia muy particular. Durante el paro convocado para el 13 de marzo, los estudiantes universitarios y de posprimaria paralizan el tráfico del centro de la ciudad. El gobierno moviliza a campesinos liberacionistas para chocar contra las protestas populares. Y en un uso desproporcionado de fuerza, agentes judiciales asesinan al estudiante de Economía, Marco Antonio Gutiérrez, y hieren al presidente del Consejo Estudiantil de la AEU, Bernardo Lemus. Los asesinatos y la represión del régimen detonan una escalada en las protestas que en marzo encuentran su punto más álgido durante el sepelio del estudiante de Economía, donde se produce un enfrentamiento entre estudiantes y agentes de la judicial, en el que resultan muertos varios agentes y decenas de estudiantes y manifestantes son heridos y apresados. En este contexto, se desarrollan los intentos guerrilleros que en Concoa y Huehuetenango buscaban apuntalar la movilización en las ciudades, pero son devastados completamente por el ejército. Únicamente el movimiento revolucionario 13 de noviembre sostiene acciones en Izabal y la ciudad. La gran mayoría de ellos fueron destacados cuadros de la resistencia y de las primeras unidades guerrilleras que hubo en este esfuerzo del país. Particularmente Carlos Toledo, que fue uno de los cuadros que murió combatiendo en la primera guerrilla, que se conoce como la guerrilla de Concoa, y porque fue justamente en ese municipio de Concoa donde fueron emboscados y abatidos en un combate con el ejército. Y uno de los miembros de esta unidad guerrillera era uno de los expresidentes del Fuego, precisamente. Se esperaba que la presencia de una guerrilla en Concoa fueran elementos de presión desde el punto de vista político para llegar a un arreglo con las fuerzas políticas que asumieran el poder en ese momento. Esa fue la intención y eso influyó al movimiento estudiantil, porque Carlos Toledo, Edgar Ibarra, Monterroso, bueno, una cantidad de compañeros que eran dirigentes en esa época, participaban también en la Juventud Patriótica del Trabajo, que era la juventud comunista en esa época. En los siguientes días de marzo, la lucha en las calles se agudiza y la protesta se propaga hacia los barrios populares de la ciudad. La población en general, la población urbana sobre todo y las ciudades principales, con mucha simpatía veía el movimiento. Se declaró zona libre, la zona 3. Es
mucho decir, pero si logramos declarar zona libre El Gallito, con la participación organizada de hombres y mujeres trabajadores. También lo hicimos en la zona 5, y es allá en La Limonada donde salieron los hombres y las mujeres que hicieron posible que declaráramos zona libre la zona 5. Adelante del Muñecón se hicieron barricadas, en la salida del estadio también se hicieron barricadas por gente espontánea que apoyaba el movimiento estudiantil, que llevaba tablas con clavos para parar los vehículos. ¿Y qué se hacía? Se impedía la penetración de la policía y del ejército a esos lugares, a donde perseguían a los compañeros que aquí en el casco urbano daban la batalla. Les perseguían a esos barrios y no podían entrar, porque el pueblo organizado, sin armas, pero con piedras, como las armas de David, hicimos retroceder a ese Goliat en su momento. Después se hicieron barricadas con piedras que generalmente se obtenían rompiendo las tapaderas de los tragantes de las calles, y con eso se construían las barricadas, que de alguna manera fueron los que sirvieron de muros de contención para detener el avance de las fuerzas represivas y particularmente de las distintas tenebrosas policías que existían en ese periodo. Algunos comercios cerraban sus puertas, en medio de los relajos cerraban las puertas, otros no querían. Entonces los muchachos idearon, sin orientación de partido ni nada, ir a poner un chicle o un palillo dentro del candado. Entonces la gente ya no podía abrir la puerta. Ese tipo de cosas que se daban espontáneamente. La iniciativa, eso siempre pasa. En momentos de mucha intensidad de luchas populares, la gente inventa. La lucha popular no se concentró exclusivamente en la ciudad de Guatemala, sino que se extendió a otras ciudades principales del país, departamentos como Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa, Cobán, Retaluleo. Prácticamente repitieron o replicaron las mismas acciones que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Guatemala. El fuego para nosotros fue un emblema de lo que es la resistencia, la rebeldía juvenil. Los ideales, no había nada espurio que los animara, todo era principios, valores. Y era emocionante ver que no era una conglomeración de varones. Las mujeres tuvieron una participación increíble, magnífica. Entonces fue tal vez más que mujeres en la EU. Esto no lo puedo olvidar. Pero fundamentalmente, en cuanto a mujeres, eran los bloques del Inca, las estudiantes del Inca, el bloque de belemitas, que eran muy beligerantes. Yo creo que en este movimiento fue donde más mujeres participamos. Anteriormente había habido muchas mujeres dentro de la participación política y movimientos estudiantiles, pero en esta oportunidad no, porque en esta oportunidad estaba el Inca, estaba el Akeche, y muchas de las compañeras eran miembros del Fuego. Y entonces nos organizamos por células. El gobierno de Idígoras incrementa la represión y la persecución en contra de los liderazgos populares y estudiantiles. Cierra los establecimientos escolares más beligerantes y cancela los radioperiódicos afines al movimiento. El número de víctimas mortales se incrementa. Los hospitales se saturan de heridos y las personas detenidas se cuentan por decenas.
Nuestro panel de este programa será moderado por el doctor Edgar Varillas, quien es profesor e investigador titular en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, nos es grato tener como participante en este panel a Ricardo Sáenz de Tejada, licenciado en Antropología por nuestra Casa de Estudios, maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y además cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por Flaxo con sede en México. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas y algunas de sus líneas de investigación son democracia y elecciones, movimientos sociales y también la historia reciente. Él ha publicado una serie de libros y podemos mencionar algunos, como Democracia y Elecciones en Guatemala de 1984 al 2011 y Oliverio, una biografía del secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU de 1978 a 1979. También nos acompaña José Rubén Herrera, quien posee pensum cerrado en Antropología por la Escuela de Historia. Fue auxiliar de investigación en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, CEUR, y actualmente trabaja en el IIHAA, en el proyecto denominado como Historia del Movimiento Estudiantil Universitario, que está bajo la dirección del doctor Ricardo Sáenz. Uno de los objetivos de este proyecto es indagar sobre los movimientos estudiantiles liderados o apoyados por la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU, con el fin de conmemorar sus 100 años de existencia. Edgar Dávila es un cineasta guatemalteco que trabajó sobre la Revolución de Octubre y específicamente sobre Jacobo Arbenz Guzmán. Comenzó a hacer una trilogía sobre el soldado del pueblo, pero se dio cuenta que todavía había mucho material. Entonces hubo necesidad de hacer una cuarta documental sobre la repatriación de los restos mortales de Arbenz a Guatemala. Posteriormente realizó, siempre en el canal universitario, una película sobre las jornadas de marzo y abril utilizando materiales de archivo, tanto imágenes en movimiento como imágenes fijas. Y a ello lo acompañó con una serie de entrevistas que nos dan todos los testimonios orales de actores sociales que participaron en aquellas épicas jornadas de 1962. Para conversar sobre ello tenemos a nuestros invitados, así que bienvenidos a este foro. Gracias. Comenzamos pensando, bueno, ustedes son antropólogos, entonces, ¿cómo hace un antropólogo para acercarse a un hecho histórico? Yo creo que una de las cosas fundamentales que tiene un investigador, creo yo, que es la curiosidad. Y creo yo que eso nos permite ir tratando de indagar aún más de lo que podemos ver, escrito en algunos casos o grabado, digamos, en películas en otros. Entonces eso creo yo que es lo que hemos estado haciendo ahorita en el instituto, que es tratando de indagar aún más dentro de esos pequeños renglones que están escritos. Entonces yo creo que eso es una de las cosas del investigador, es la curiosidad. Ahora, las fuentes que han estado utilizando, Ricardo, son también de carácter iconográfico, ¿no? Tanto imágenes fijas como imágenes en movimiento. Sí, yo quisiera complementar en primer lugar lo que estaba planteando el colega Rubén. Una de las características y de alguna forma las improntas de la formación de los antropólogos en la Universidad de San Carlos ha sido el desarrollar estudios antropológicos y etnográficos, pero con una importante perspectiva histórica. Uno revisa, digamos, los grandes libros, las grandes tesis realizadas por antropólogos y antropólogas de la Escuela de Historia, tienen esa característica, el interés por la historia y sobre todo la búsqueda de encontrar una mirada etnográfica y antropológica a la fuente histórica. Y ahí es a lo que usted exactamente hacía referencia. Nosotros nos aproximamos, digamos, a las fuentes que suele utilizar el historiador, los documentos, la fuente hemerográfica, las fuentes monumentales, las fuentes iconográficas, pero las interrogamos desde una óptica antropológica. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué es lo que sentían?
por qué tomaban las decisiones políticas que tomaban con las consecuencias que ellos sabían que iba a tener. Y en el marco del proyecto universitario Historia del Movimiento Estudiantil Universitario, estamos desarrollando una plataforma de materiales a disposición de estudiantes, profesores, investigadores y público en general, que va a permitir acceder a material videográfico, fotografías, fuentes hemerográficas y fuentes documentales que van a contribuir a reconstruir la historia del movimiento estudiantil universitario y a fortalecer la identidad de las y los estudiantes de la única universidad pública de Guatemala. ¿Qué importancia tiene el haber rescatado esa fuente fílmica que fue rodada como un reportaje, ¿no? Pero ahora es utilizada para el documental? Yo creo que una de las importancias es darle realce al relato oral, porque podemos escuchar historias, pero verlas en esas grabaciones, cómo sucedía en esa época, creo que le da aún más peso al relato oral de las personas. Además, utilizando también las imágenes estáticas, también podemos dar a conocer otra perspectiva más de lo que estaba sucediendo en esa época, tratando de profundizar un poco con la persona que estaba observando el documental, tratar de que sienta lo que sentían los actores en el momento histórico. Creo yo que eso es lo que da ver esas imágenes. Ahora, la película no es solo utilizada en el documental como una ilustración de lo que pasó, sino que nosotros podemos obtener de ello mucho más información, ¿no? Sí, yo creo que uno de los desafíos de la fuente oral y de los maravillosos, digamos, testimonios que se presentan en la documental es no solo interrogarnos en torno a lo que dicen, digamos, las personas que nos están compartiendo su testimonio, sino por la vía también de confrontar las fuentes, interrogarnos a qué no dicen, qué es lo que no dicen, por qué no lo dicen y en qué contexto lo dicen, qué es lo que de alguna manera se espera comunicar. Y esa también, digamos, es uno de los desafíos de la investigación social. Nosotros tenemos el testimonio oral, nosotros tenemos la fuente escrita, nosotros tenemos la fuente hemerográfica, tenemos la fuente fílmica, y nuestro deber es interrogar y confrontar esas fuentes para lograr aproximaciones, digamos, sucesivas y eventualmente más complejas a ese evento histórico en particular. ¿Y cuáles son los peligros, digamos, de la historia oral, en este caso de los testimonios? Bueno, como lo hemos estado, digamos, discutiendo y como lo han discutido muchos los antropólogos, tenemos en primer lugar el desafío de la memoria actualizada. Eso lo encontramos sobre todo en sujetos, hombres y mujeres que participaron de manera protagónica en determinados eventos históricos y políticos del país. Entonces, lo que nos cuentan en el presente no es exactamente lo que vivieron o exactamente lo que ocurrió, sino lo que desde el presente nos comunican y esperan, digamos, que nosotros lo tomemos como su verdad. Y esa efectivamente es una verdad entre otras posibles. Y lo otro es el desafío, digamos, de la memoria selectiva. En historias políticas tan complejas como la guatemalteca, donde hemos asistido a eventos de represión y a eventos violentos, muchos de los protagonistas y de los testigos de los acontecimientos y de los eventos históricos, para proteger de alguna manera su integridad psicológica, deciden olvidar o bloquear determinados recuerdos. Y muchas veces esos elementos están ausentes de la entrevista. Pero como decíamos, a través de confrontar y de buscar otras fuentes, podemos ir logrando esa aproximación compleja al pasado reciente. Ahora, Rubén ha estado dedicándose mucho tiempo a ese rescate iconográfico, ¿no? ¿Y qué periodo abarca su investigación? Ahorita la investigación lo que trata de abarcar, porque es muy amplio la historia del movimiento estudiantil, hemos abarcado desde 1893 hasta 1944, dando un salto por las capacidades de personal a 1980 con la conmemoración de la quema de la Embajada de España. Entonces hemos tenido registro
de acontecimientos puntuales, como es el registro, digamos, de la huelga de Dolores en 1893, en un como antecedente de la huelga de Dolores, y damos un salto a 1920 con el derrocamiento de Estrada Cabrera, y después vamos a dar un salto hasta 1930 para caer al 1944. Entonces esos son los saltos que hemos dado por cuestiones de capacidad de personal, pero tenemos los registros para poder seguir, digamos, los procesos de formación de asociaciones, por ejemplo, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, o de otros movimientos, como está el caso de las asociaciones más emblemáticas, que sería el derecho, las juventudes médicas, por ejemplo, o los estudiantes de farmacia. Entonces eso creo yo que es lo que hemos estado trabajando. También tenemos un proceso de digitalización del libro de FERC, que son libros que sacan en febrero, que son semblanzas de las personas, de estudiantes que participaron en la toma de la Embajada de España y su posterior quema. Y dentro de toda esa línea de investigación, ¿en dónde caben las jornadas de marzo y abril de 1962? Una de las hipótesis que orienta el trabajo de investigación que estamos realizando desde el Instituto de Investigaciones Históricas es el tratar de entender el movimiento estudiantil universitario como la puerta de entrada de las clases medias y de los sectores populares a la política. Y lo que hemos podido constatar es que en cada una de las coyunturas críticas del siglo XX, sea esta la caída o el derrocamiento del dictador Estrada Cabrera, la Revolución de Octubre, la intervención estadounidense en el 54, las jornadas de marzo y abril del 62, el ciclo de protesta 1973-1980, en cada una de esas coyunturas el movimiento estudiantil universitario, y en el caso de marzo y abril del 62 también el movimiento de estudiantes de posprimaria, tuvo un papel protagónico. Entonces, en esa irrupción del movimiento estudiantil en cada una de esas coyunturas críticas se va constituyendo también eso que le estamos denominando las distintas generaciones políticas. En el 44, por ejemplo, desde Manuel Galich hasta los hermanos Julio César y Mario Méndez Montenegro, que tienen un protagonismo en adelante. Y en las jornadas de marzo y abril de 62, además de que confluyen los estudiantes de posprimaria y los estudiantes de universitarios, se forja la generación que va a liderar el movimiento insurgente en la década de los 60, y buena parte de quienes integraron los mandos insurgentes hasta la firma de la paz en 1996, por un lado. Por otro, también en las jornadas de marzo y abril del 62 se empieza a constituir la generación política que posteriormente contribuirá a la construcción, digamos, de lo que podríamos denominar el ala progresista del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, que van, después de 3 décadas, a ganar las elecciones en 1985 con Vinicio Cerezo. Entonces podemos afirmar que, entre otros procesos, en las jornadas de marzo y abril del 62 se dio la génesis de 2 generaciones políticas: la que lideró el movimiento guerrillero y la que se constituyó posteriormente en el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Cuando hablamos de un acontecimiento que tiene más de medio siglo, estamos tratando de acercarnos a unos hechos que a veces pasan desapercibidos ante la población en general. Incluso en los textos escolares, prácticamente las jornadas de marzo y abril son básicamente desconocidas, ¿no? A pesar de que hubo grandes movilizaciones, como las hubo para el derrocamiento de Estrada Cabrera en 1920 y como los hubo para el derrocamiento de Jorge Ubico, ¿no? Fueron movimientos masivos y urbanos. ¿Es así?
Sí, digamos, podemos como complejizar, digamos, las jornadas de marzo y abril de 62, considerando tanto factores de orden interno como factores de orden internacional. En primer lugar, como sabemos, en 1 de enero de 1959 se da la irrupción del movimiento 26 de julio y el inicio, digamos, de lo que vamos a entender como la Revolución Cubana. ¿Qué significó eso para las generaciones o los grupos de jóvenes de América Latina? La posibilidad de que un grupo de jóvenes, como era el 26 de julio, pudiesen derrocar a una dictadura como era la de Batista, derrotar más bien a un ejército profesional e iniciar transformaciones de fondo. Entonces, estas ideas de la Revolución Cubana ya influían en las juventudes guatemaltecas de principios de la década de 1960. Y la otra variable, digamos, sociológica que nos puede ayudar a entender, digamos, en sus diversas dimensiones las jornadas de marzo y abril del 62 es el crecimiento de la zona metropolitana de Guatemala. En ese sentido, sí se trata de un movimiento urbano y la irrupción de los sectores populares a la educación pública. Entonces, los institutos públicos y la misma Universidad de San Carlos se convirtieron en espacios de interacción entre las clases medias que tradicionalmente habían tenido acceso a la educación y los sectores populares. Esa interacción pues desarrolló, digamos, el deseo y las dinámicas de cambio. Por ejemplo, lo que se menciona en la documental, el autogobierno estudiantil. En los institutos, en las universidades, se creaban, digamos, gobiernos estudiantiles que tenían su periódico, que tenían sus comisiones de cultura, de orden, de realizar fiestas, etc. Vamos a profundizar en estos aspectos de las jornadas de marzo y abril de 1962. Pero como habrán notado ustedes, estamos en un escenario diferente. Ahora nos ha brindado la acogida la Facultad de Derecho en el auditorio Mario López Larrabe, que es muy significativo, con un mural que nos sirve de fondo y que trae a colación todas estas imágenes de la historia social de Guatemala en el siglo XX. Regresamos en un momento. Las jornadas de marzo y abril, como platicábamos, son muy poco recordados, incluso decíamos en los libros de texto no aparecen. ¿A qué se debe esa ausencia, esa invisibilización? Sí, yo creo que esa invisibilización es porque no fue, digamos, un movimiento como el que termina con un derrocamiento de un gobierno tal cual en ese momento. Digamos, en el 62 el gobierno continúa y continúa todavía un poco más represivo, digamos, después de estas jornadas, no como lo marcan, digamos, el derrocamiento de Estrada Cabrera, que se termina su gobierno y empieza una fase como democrática en cierto sentido. Igual la vemos en el 44, en donde cae Jorge Ubico, podemos ver esa fase de democratización de espacios, pero en estas jornadas en particular es una acción social de la ciudad, pero que no termina por desestabilizar de todo el gobierno, sino es más, da las bases para que en el 63 el gobierno ya inestable le puedan dar el golpe de Estado. Pero creo yo que esa es una del por qué no aparece en los libros de historia, y es la importancia de estos documentales. Estamos hablando de un periodo bastante convulso, porque después de la caída del gobierno de Armes, la asunción de lo que se llama la contrarrevolución, el asesinato de Castillo Armas, la que se supone fraudulenta elección, o por lo menos bastante manipulada, de Miguel Lidor Azuente, que durante esas administraciones que ocurren las jornadas de marzo y abril, ¿no? Ahora, en la película podemos identificar nosotros algunos actores sociales. ¿Qué actores sociales podemos ver de parte del gobierno en esa película? A mí me gustaría iniciar respondiendo, haciendo énfasis en esto que
que el doctor Varías estaba refiriendo. Después de 1954, lo que se abre en Guatemala es una prolongada crisis política que no se va a cerrar sino hasta el golpe de Estado de marzo de 1963. Y eso es importante, digamos, destacarlo, porque contrario, digamos, a los relatos generalmente aceptados, las fuerzas que derrocaron al presidente Arbenz y la misma liberación nunca pudo construir hegemonía en el sentido de tener apoyo, digamos, que naciese del seno de la sociedad, sino que tuvo que recurrir a la fuerza, digamos, y a la violencia para imponerse. Lo que usted señalaba, ¿verdad? El presidente Jacobo Arbenz Guzmán renuncia en junio y el 2 de agosto ya están enfrentando el levantamiento de los cadetes. 2 años después, las protestas universitarias nuevamente, posteriormente el asesinato del caudillo de la contrarrevolución, de la liberación, del coronel Carlos Castillo Armas. En el año 57, el Movimiento Democrático Nacionalista, que fue el partido que integraron inicialmente los liberacionistas, tiene que hacer fraude electoral para tratar de imponer al licenciado Ortiz Passarelli. Repiten las elecciones y es las que gana el presidente Idígoras Fuentes, que desde su toma de posesión hasta su derrocamiento va a tener que enfrentar sucesivas protestas populares, levantamientos militares y el bloqueo, de alguna manera, de las propias élites políticas. Entonces podemos pensar que lo que observamos, digamos, en el gobierno de Idígoras es un gobierno débil, que cada vez va a tener que recurrir más al apoyo del ejército para poder sostenerse, sobre todo después del levantamiento del 13 de noviembre de 1960 y de las jornadas de marzo y abril de 1962. Yo creo que también uno de los actores que se puede ver es cómo va evolucionando esto de la represión, porque ahí uno de los actores que surge primero y es como tratar de invisibilizar la represión es el apoyo de campesinos traídos específicamente para reprimir las manifestaciones de forma violenta, y lo podemos ver en esos videos dando machetazos a los estudiantes. Pero después, como va cambiando y se va poniendo más radical el asunto, ya la represión ya no se puede ocultar detrás de una lucha social entre campesinos y estudiantes en las calles. Y empiezan a haber distintos actores, como es el caso de la policía, la policía judicial, el caso del ejército ya en las calles, la judicial, por ejemplo, digamos, vestidos de particular, con armas caminando en las calles, disparándole a los jóvenes. Entonces podemos ver esa evolución, digamos, de la represión y la podemos ver en las imágenes. Yo creo que eso es parte de la riqueza del documental al mostrar, digamos, cómo va evolucionando esa represión a partir de las imágenes que nos muestran. Es decir, hacer un uso de los campesinos como para decir, mire, los campesinos apoyan al gobierno, pero luego es la policía uniformada, la policía judicial que no utilizaba uniformes y también la utilización del ejército, ¿no? Ahora, en el otro lado de la rebelión, ¿cuáles son los principales actores sociales que concurren para rebelarse contra el estado de cosas? Pues en principio, como se planteaba antes, es, digamos, el momento de irrupción de las y los estudiantes de posprimaria. Y creo que algo que está tanto en la película, digamos, como en los testimonios orales, es la irrupción, digamos, masiva de mujeres estudiantes de secundaria que participen en las protestas, ¿verdad? Son legendarias, digamos, los bloqueos de calle que hacían las alumnas del Instituto Belén, las alumnas del Instituto INCA, Instituto Nacional Centroamérica. Es también relevante
digamos, el liderazgo que asumen las mujeres en la organización de las protestas. Entonces tenemos por un lado la irrupción de los estudiantes de secundaria, que en buena medida lo que expresaban era el crecimiento, digamos, y la diversificación de los sectores populares de la ciudad de Guatemala. No es extraño que justamente haya sido la zona 5 la que fue declarada zona liberada y en la que se ejerció de alguna manera la mayor resistencia contra las distintas formas de represión. Los estudiantes, digamos, universitarios que ya habían tenido presencia en el 20, en el 44 y en el 54, no es, digamos, una novedad, pero lo que sí hace una diferencia con relación a movimientos pasados es que en las jornadas de marzo y abril del 62, la primera reivindicación tiene un carácter político. En el 44 se inició con una disputa académica. En cambio, en el 62, los estudiantes lo que exigen es la renuncia de Diego Fuentes. Protestan contra el fraude electoral de diciembre del 61 y logran, digamos, que sectores en aquel momento tan importantes como el Consejo Superior Universitario y sus representantes se unan a la exigencia de la renuncia del presidente Diego Fuentes. Es decir, logramos esta coalición entre sectores populares y clases medias educadas que se enfrentan a un régimen incompetente, corrupto y represivo, como fue el de Diego Fuentes. Hay una versión de que hay todo un movimiento que fue liderado por los estudiantes tanto de posprimaria como universitarios, pero también se habla de una institucionalización, que es cuando intervienen los periodistas, el Consejo Superior, las municipalidades. O sea, hay toda una eclosión, digamos, de esa rebelión, ¿no? Sí, y creo que nos faltaría agregar otro, digamos, actor que está presente en los testimonios, pero no es, digamos, mencionado por distintas razones. Y me refiero al papel que jugó el Partido Guatemalteco del Trabajo y particularmente la Juventud Patriótica del Trabajo. Muchos de quienes participaron, tanto en posprimaria como en la universidad, eran miembros, ¿verdad?, de la Juventud Patriótica del Trabajo, de la Juventud Comunista. Y en buena medida, las capacidades de organización que mostraron para organizar las protestas y en su momento la resistencia, provenían de la alta organización política que ya tenían. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos se fueron sumando, digamos, a las demandas estudiantiles, que, como decimos, tenían un carácter político e identificaron claramente al adversario, como decimos, ese gobierno incompetente y corrupto de Diego Fuentes. Comenzó aquí en la capital, pero luego se expandió hacia otros departamentos, ¿no? En Quetzaltenango, por ejemplo, también hubo una rebelión bastante grande y una represión también bastante violenta, ¿no? Sí, y yo creo que es resaltar también de que empezó a expandirse, digamos, ya no se quedó en la ciudad como había pasado en algunos otros momentos, digamos, sino esa expansión para mí es significativa y muestra un poco de cómo era el ambiente en su momento. Ahora, las jornadas de marzo y abril representan un hito en cuanto a una rebelión masiva, digamos, de las poblaciones urbanas. Pero ¿qué consecuencias trae ese movimiento para la historia posterior de Guatemala? Pues como decíamos, digamos, al principio de la conversación, tiene que ver con la irrupción de las generaciones políticas que van a tener distintas trayectorias en el futuro, pero tal vez empezar señalando que la represión contra el movimiento estudiantil y el asesinato de líderes estudiantiles lo que provocó en buena medida fue la radicalización de los líderes y militantes del movimiento estudiantil. No es extraño entonces que después de las protestas, entre diciembre y febrero diciembre del año 62 y febrero del año 63, se constituyan la primera, digamos, organización
guerrillera como tal en Guatemala, las Fuerzas Armadas Rebeldes, que surgen, digamos, de una coalición entre el movimiento 12 de abril, integrado justamente por los líderes y lideresas de las protestas de marzo y abril del 62, el movimiento revolucionario 13 de noviembre, originado en algunos, digamos, de los oficiales que participaron en la rebelión contra Idígoras de noviembre del año 60, y el Partido Guatemalteco del Trabajo. Entonces, muchos de los guerrilleros que fueron los primeros en llegar a la Sierra de las Minas en el año 63 y en el año 64 eran o militares patriotas del 13 de noviembre o estudiantes que participaron en las protestas de marzo y abril del 62. También las jornadas de marzo y abril del 62 ratificaron el rechazo social al régimen impuesto desde el año 54. No es extraño entonces que de cara a las elecciones del 63, el candidato que tenía la mayor preferencia de votos era el expresidente Juan José Arévalo, y en parte por eso fue que el alto mando militar decide dar el golpe de Estado de marzo del 63, y el ejército como institución toma control del Estado y del gobierno en Guatemala. Es significativo que hacia la Semana Santa el movimiento decae y el ejército aprovecha para copar todos los ministerios, además militarizar las instituciones educativas de posprimaria. Pero ese hecho de que el mismo ministro de Defensa fuera el que liderara el golpe de Estado, y ese lapso que hay entre 1963 y 1966, en donde se convoca elecciones, hay una nueva constitución, ¿no? Y esa constitución es la que va a regir durante todos los regímenes autoritarios de carácter militarista, ¿es así? Bien, en 1963, con el golpe de Estado del alto mando militar, se establece un régimen político sui generis, que hasta la fecha es discutido, digamos, por historiadores y politólogos cómo denominarlo. Digamos, la forma menos problemática por la que se ha optado es hablar de dictaduras o gobiernos militares. El historiador Edgar Ruano habla del régimen político del generalato, ¿verdad? Porque a partir de 1970 son generales quienes se suceden en la presidencia. Mario Solórzano Martínez hablaba de democracias de fachada. Edelberto Torres Rivas hablaba de democracias iliberales. ¿Por qué? Porque era un régimen político en el que se realizaban elecciones, algunas fraudulentas y otras no. Por ejemplo, en el 66 gana la presidencia sin fraude electoral Julio César Méndez Montenegro, que no es el candidato de los militares. En 1970 gana la presidencia el ya para entonces, me parece, general Arana Osorio, sin fraude electoral, y la alcaldía de la ciudad de Guatemala, el licenciado Manuel Colomargueta. En el 74, indudablemente hay un fraude que paradójicamente se ejecuta, digamos, en contra de la aspiración presidencial del general Efraín Ríos Montt y del licenciado Alberto Fuentes Mohr. En el 78 está abierta la discusión si hubo fraude electoral o no, y de quién contra quién, y en el 82 indudablemente hubo fraude electoral. Pero se realizan elecciones, hay diputados de oposición, hay alcaldes de oposición, pero en última instancia quien toma las decisiones en ese régimen político es el alto mando militar, que sistemáticamente mantiene la violación grave a los derechos humanos en Guatemala. Las jornadas de marzo y abril significaron un momento importante en la historia de Guatemala, y por la participación amplia de estudiantes, de trabajadores, de instituciones. Y agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala alojarnos en este bonito salón, en este auditorio Mario López Larrabe, y agradecemos a nuestros invitados por ese análisis que se hizo sobre esos procesos de la historia guatemalteca, que, como digo, fueron muy significativos. Esperamos vernos en un próximo programa. Hasta pronto.
Entre 1961 y 1962 hubo centenares de estudiantes torturados y asesinados y políticos de la oposición enviados al exilio. Las exigencias del estudiantado, así de organizaciones como Fuego, que tuvo una fuerte participación de mujeres, fueron un ultimátum para el gobierno de Idígoras Fuentes. Posteriormente hubo un golpe de Estado que tuvo el apoyo de Estados Unidos y recrudeció la represión contrarrevolucionaria que tuvo un trágico desenlace, mismo que forma parte de nuestra historia reciente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y los esperamos en el próximo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.